Bueno, pues déjenme decirles que estas parejas también se unen por vínculos, por afrontamiento, el amor a los hijos y el vínculo amoroso, ¿no? El vínculo por afrontamiento es los dos unidos para salir adelante. El amor por los hijos como vínculo conyugal es un poquito como darle a los hijos aquello que yo no tuve. Y el vínculo por los afectos es la parte amorosa, ¿no? Dice el vínculo por afrontamiento, y aquí la vida es muy solitaria porque la gente es muy apática, se envuelve en su mundo y no quieren saber qué los rodea, y pues por todo eso tiene uno que unirse más, porque no hay más a dónde voltearse más que a su pareja y a su familia, decía un hombre migrante. Y el amor por los hijos como vínculo conyugal, pues dice, nos vinimos para que tuviera el niño más privilegios, para que naciera aquí, ¿verdad? Porque muchas se van embarazadas, para que el niño nazca en Estados Unidos. Cuando nace en Estados Unidos, el nacer en Estados Unidos lo hace norteamericano. Entonces, para que tuviera más privilegios de los que carecían esta familia en México, para que naciera aquí y que no batallara cuando él estuviera grande. Y en caso de que no quisiera estudiar, pues ya se trabaja acá, pues ya agarra uno un buen sueldo. Y ya nacido aquí, ya no batalla como uno, ¿no? La siguiente. La separación de las familias, bueno, pues allá está, ¿no? La migración del hombre tiene altos costos para la pareja, ¿verdad? Porque primero por la separación misma, otra es la separación del padre con sus hijos, ya cuando se va la madre también, pues tenemos otro fenómeno que va a alterar la vida de las parejas y de las familias. Hay una autora muy interesante, esta Carola Suárez Orozco, que habla de que los niños sufren una doble ruptura del vínculo ante el fenómeno migratorio. La primera ruptura del vínculo es cuando los padres se van a los Estados Unidos y los niños se quedan al cuidado generalmente de los abuelos. La segunda ruptura del vínculo es cuando los papás, que pueden pasar hasta 4, 5, 6 años, ya se establecen en Estados Unidos y mandan llamar a los niños. ¿Y la segunda ruptura del vínculo se da? Claro, allá está, se da de los abuelos. Mira, no necesitas estar en la UCLA para llegar a lo que sabemos, de que se da una segunda ruptura del vínculo cuando los separan de los abuelos con los que ya establecieron un vínculo afectivo. Pero en esta investigación vimos que hay una tercera ruptura del vínculo, cuando deportan a sus padres a México. Y los niños se quedan en Estados Unidos, y como son norteamericanos, a veces se quedan en los foster home. La siguiente. Bueno, estilos de afrontamiento son ambos en actividades productivas. Estas fueron como las parejas que tenían como una mayor probabilidad de salir adelante, cuando ambos estaban trabajando, contribuían al gasto familiar, etcétera. El segundo momento son hombres trabajando y mujeres de casa. Eso hacía que las mujeres que estaban encerradas, ¿se acuerdan de esta parte del encierro? Pues fuera muy difícil para ellas. Y aquí, en estos modelos tradicionales, se daba como el mayor desagrado por la vida en Estados Unidos. La siguiente. El tercero, bueno, esos son los que dicen, estamos viviendo como y mejor que en México, ¿verdad? Y piensan, la percepción, porque acuérdense que estamos hablando de subjetividad, es que salieron de México pero que llegaron a otro México. ¿Te acuerdan del Toro Loco? Tarará? Bueno, a veces se llegan a enclaves, ¿verdad?, donde viven casi como si estuvieran en México. Y sobre todo que vemos cómo la gente de la población X se va a una población específica en Estados Unidos. Entonces muchos de los que eran como los amigos y familiares de esta población se vuelven a encontrar en el otro lado. No, bueno, pues este era un hombre que estaba pero muy feliz, y dice, pues aquí los mexicanos somos muy fiesteros, sí, bueno, somos, yo creo, porque nos invitamos, que vente porque hay una carne asada, o vente porque es un pozole, una birria, o sea, imagínense ustedes, es como si estuvieran viviendo en otro México. La siguiente. Y bueno, ante la ausencia, el reacomodo de los que se quedan, dice, del lado mexicano, la percepción de aquellos que han migrado, es que se van a sufrir por la familia. Ese es como un viaje
de Ulises, de sufrimiento. Esposas e hijos comparten la nostalgia por el que se fue. Sin embargo, no es una separación que sea como una separación, es una separación dolorosa, pero es una separación que ellos conciben como parte de un viaje migratorio y que él se está sacrificando para mandar dinero a sus familias, por lo que el impacto se mengua en ese sentido. No, bueno, pues luego lo leerán porque tenemos ya poco tiempo, pero les voy a dejar esta presentación por si quieren consultarla y verla y leerla después. Bueno, hace un año y medio que vino, que me dejó embarazada, etcétera, etcétera, ¿verdad? También hay como este tipo de estructura familiar. Fronteras familiares, bueno, pues son las personas, me refiero a las personas deportadas, hombres y mujeres, que presentan características propias, atemorizados, deprimidos y situaciones de crisis, por estar en México y tener a sus familias en Estados Unidos. Sobre todo eso fue muy fuerte en la vida de las mujeres, que los habían separado de sus hijos. Dice, pues lo más doloroso, un hombre decía, elegí un testimonio de un hombre, dice, pues lo más doloroso para uno, ahora sí yo sé y lo estoy sintiendo ahorita y se lo digo de todo corazón, es estar lejos de su familia de uno. Es lo que yo a ningún ser humano se lo deseo. La siguiente. Bueno, pues algunos lineamientos, llegamos por fin a los lineamientos para el programa de atención integral a migrantes. Pues déjenme decirles que no puede uno imaginarse solamente estrategias individuales, sino que tienen que ser estrategias más complejas que involucren lo individual, lo familiar, las redes de apoyo que se establezcan entre México y Estados Unidos, los vínculos que se establezcan entre países, ¿verdad?, instituciones, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo cuestiones que tienen que ver con educación y que tienen que ver con salud. Y finalmente en la base también la participación de organismos internacionales. Algunas notas generales, ya para terminar, dice esas estrategias distintivas, pues todas tienen que darse con una empatía y sensibilidad intercultural. Uno de los aspectos que más me llamó la atención de las personas que entrevistamos en los Estados Unidos es que decían, cuando vienen, por ejemplo, norteamericanos y nos dan consejería o counseling, no es lo mismo, porque ellos tienen como otra forma de relación y cuando estamos hablando con gente de México, pues nos sentimos con una mayor empatía y con una mayor cercanía. Entonces, bueno, pues es muy importante al hacer trabajo sobre migración, siempre tener enfrente que es necesario tener esa empatía entre culturas y también conocer las condiciones de género, generaciones, lugar de origen, etnia, organización familiar, estado civil, etcétera. Y como dijimos, las distintas fases del proceso migratorio están asociados con formas distintivas de vulnerabilidad y de riesgos físicos, psicológicos y sociales. Para terminar, en los aspectos individuales, siempre hacer esta observación entre factores de riesgo y factores protectores, ¿verdad? La exposición a eventos traumáticos. Yo creo que uno de los autores que también estuve en un diplomado que él tiene en la Universidad de Barcelona, es Josep Achotegui, y yo creo que una de las cosas más interesantes de Achotegui y que tiene que ver con la psicología humanista es que despatologiza al migrante. Él identifica un fenómeno que se llama el síndrome de Ulises, hablando de Ulises, ¿verdad?, pero lo llama un síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, y dice no es una psicopatología, sino que el migrante verdaderamente está frente a un estrés crónico múltiple, etcétera, y presenta en algunos casos algunos rasgos o sintomáticos que podrían identificarse como patológicos. La siguiente. Él desarrolla un modelo teórico de vulnerabilidad, estresores, duelo y adaptación, que yo creo que vale muchísimo la pena darle una revisada. Él identifica, por ejemplo, como alguno de los estresores más relevantes, la soledad, producto de la separación de la familia y de los seres queridos, el fracaso del proyecto migratorio, ¿verdad? Cuando hay una ausencia de oportunidades de encontrar, en lugar de encontrarte este imaginario que uno pensaba que era la vida en el lugar de destino, uno se encuentra con problemas muy serios.
lucha por la supervivencia, a veces por la alimentación y por la vivienda. Bueno, pues el terror, el miedo y la indefensión vinculado con el tránsito migratorio, bueno, las amenazas de las mafias y redes de prostitución, etcétera, etcétera. Pues la intervención con este tipo de síndrome debe estar en el área de prevención, no solamente en el área de intervención, pero en el área de prevención sanitaria y psicosocial con intervenciones de tipo más para Chotegui, de tipo psicoeducativo y de contención emocional. La siguiente. Bueno, finalmente, intervención en crisis para este modelo cuando solo tienes una hora, de Montebovele y de Arnold Slife, es el trabajo muy intenso, como terapia breve, pero focalizada en una hora. Es un trabajo muy interesante que han desarrollado. Yo creo que sería muy bueno para migrantes en tránsito y deportados. Los estudios de Carola Suárez Orozco son muy interesantes y también tienen mucho que ver con una sensibilidad hacia trayectorias académicas de los migrantes, de los jóvenes, niños y jóvenes migrantes mexicanos, y aspectos instrumentales sobre quiénes logran salir adelante en la cuestión educativa en los Estados Unidos y quiénes se quedan atorados. Bueno, pues un trabajo que yo desarrollé que se llama Mujeres con Voz Propia, que lo han aplicado en Juárez con bastante éxito. Entonces, por aspectos familiares, yo creo que mi mejor recomendación sería los trabajos de resiliencia familiar de Froma Walsh. Como verán, este humanismo permite también tener una visión constructivista, una visión donde no solamente integremos dentro de una base sólida del enfoque centrado en la persona otras estrategias que nos permitan potenciar los recursos para trabajar con las personas. En la siguiente, redes de apoyo, ¿verdad?, funcionales y estructurales que permitan apoyo emocional, instrumental, bienes, servicios, el apoyo informativo, donde puedo conseguir esto, donde está la farmacia, lo que fuera, y redes de socialización para compartir actividades recreativas. Y estructurales con relación a vínculos. Finalmente, la siguiente, para concluir, bueno, pues como hemos visto a lo largo de este pequeño tiempo con el que hemos estado compartiendo, el problema de la migración es complejo, multidimensional y afecta a sectores muy amplios de la población mexicana. Los menores parecen que los veo como la población más vulnerable en este movimiento migratorio. Como hemos dicho, no son un bloque homogéneo. Se sugiere reforzar y hacer una política más integral de atención al migrante, especialmente a los menores, a lo mejor con un programa nacional para la niñez migrante. La siguiente. Bueno, resulta necesario generar tanto acciones preventivas como de intervención. Un sueño es generar una subdisciplina de la psicología, así como tenemos sociología de la migración, y de verdad tenemos como esa ausencia o ese vacío dentro de los estudios migratorios vinculados con psicología, que desarrollemos una psicología de la migración. Y finalmente, el establecimiento, déjenme decirles que podemos reforzar como a los individuos y a sus familias, pero el establecimiento de acuerdos internacionales que aseguren la protección de menores y de los migrantes, pues son objetivos que van a beneficiar tanto a nivel subjetivo como a la salud mental de la población analizada y por ende su desarrollo. La siguiente. Muchas gracias. Y ahora sí, espero sus preguntas, si tuvieran por ahí alguna.